Buenas noches, bienvenidos a Noctámbulos del programa para la gente peleada con el sueño. Mi nombre es Vanessa Parra, psicóloga clínica de profesión, cínica de vocación. El día de hoy vamos a hablar sobre urgencias en la actualidad. Váyanse conectando, vayan acompañándonos. Yo sé que es feriado, yo sé que hace frío. ¿Será que están por ahí? ¿Será que están festejando? Bueno, vamos viendo. Espero que se encuentren muy bien conforme vayan integrándose a este su espacio de las 22 horas. El tema que nos convoca esta noche me parece como muy particular, como todos los temas que nos acompañan en general. A mí me da mucho que pensar, me da mucho que pensar porque creo que es algo con lo que yo he perdido a veces la cabeza, qué es lo urgente, ¿no? ¿Qué es lo que nos tiene ahí pensando y rondando en general? Bueno, voy a empezar con mi introducción antes de presentarles a mi invitado del día de hoy. Y dice así. En una realidad cada vez más acelerada, los sujetos son altamente cuestionables. Las demandas a cumplir versus el cumplimiento de las demandas en lo concreto manejan brechas cada vez más acentuadas. Actualmente, producción, deber, funcionalidad, salud mental, salud física, salud espiritual y salud existencial, además del amor propio, son términos que ponen en perspectiva una moral basada en el equilibrio. ¿Qué será el equilibrio? Como si el mundo no fuese un juego entre tensión y distensión constante. ¿Cómo se vive dentro de las irregularidades que ofrece la cultura? ¿Qué pone en juego cruzar estos bordes? ¿Qué será lo que pone en juego? Y además, ¿será que esta brecha nos hace percibirnos como seres cada vez más devastados? Para hablar un poco más al respecto, esta noche me acompaña Juan Pablo Pozo. Queremos que llegue nuestra invitación de la noche para presentarles a mi compañero de esta noche. Bienvenido, Juan Pablo, ahí me puedes escuchar. No sé por qué ahorita no te puedo ver. Ahí te puedo ver. ¿Cómo estás? Bienvenido al espacio de las 22 horas Noctámbulos. ¿Cómo estás? Hola Vanessa, ¿todo bien? Espero que me escuchen bien y saludo a todos los noctámbulos. Uh-huh. Antes de empezar a hablar del tema que nos convoca, como podrás notarlo ya, este es el programa para la gente peleada con el sueño. Así que hay una pregunta de rigor que siempre se hace y es, ¿cómo te relacionas con la noche? Una gran pregunta, ¿no? Pasamos un tercio de nuestra vida dormidos y también la mitad del tiempo, al menos la pasamos sin luz del día, ¿no? Uh-huh. Creo que me relaciono bien. Me gusta tener una vida nocturna, ¿no? Creo que hay actividades y modos de pensar que se producen más en la noche, ¿no? Como que hay ciertas cosas que vienen mejor en la noche. Claro que hay días y días, ¿no? Unos que son más difíciles de conciliar, otros más fáciles. Uh-huh. Eso se me ocurre. Eso se te ocurre en relación a esta hora tan particular. Te hago otra pregunta, ya que es el tema que nos convoca. ¿Cómo crees que puede haber una relación entre urgencia y noche? Es una buena pregunta, ¿no? Eh, Pensaba de alguna manera cómo nos condiciona ya pensarnos en el día o pensarnos en la noche, ¿no? Pienso que la primera relación que se viene con urgencia en la noche quizás sea justamente eso que urge, ¿no? Que sería descansar, ¿no? Pienso justamente en la idea de descansar, de poder desconectarte de todo, ¿no? Pienso también en la noche como en relación con la urgencia, un momento en el que uno espera de alguna forma desconectarse del trabajo, de las actividades diarias, eh, y también de alguna forma cómo se va agolpando todo lo que uno vive en el día, ¿no? Y Uh-huh. empiezas a recapitular en el momento de la cena, en el momento en que cruzas la puerta de tu casa, cuando estás cocinando la cena, ¿no? Como que se empiezan a agolpar un montón de ideas. Eso asocio un poco con la urgencia en la noche, ¿no? Uh-huh. Cosas que van a ir apareciendo sobre lo que nos convoca hoy. Ya veo que se están conectando y que nos están mandando saludos. Por ahí aparece mi querida Vico con un saludo de Hello Babies. Te mando un saludo y un abrazo muy especial.
Ya aparece Clever, bienvenido, te mando un saludo y un abrazo especial, dice hola, hola. Qué gusto tenerles aquí. Y se me ocurre una pregunta para dejarla suelta, a ver si se animan o si no la pongo como pregunta abierta después, y es ¿qué les urge en la noche? Si se animan a contestar, son bienvenidos los comentarios. Ahora, ya yéndonos al terreno de lo urgente, te hago como una última pregunta que bordea también esta perspectiva personal, es ¿cómo te va con la urgencia? Ujú. Sí, es una pregunta muy abierta, ¿no? Muy, muy, muy abierta. Asocio urgencias corporales, urgencias en relación con el aspecto económico, tienes urgencias en el aspecto geográfico, ¿no? Eh, Creo que intento gestionar una por una, ¿no? A veces ocurre que cuando se te agolpan un montón de cosas es bastante difícil procesarlas, digerirlas, pensar de alguna forma de un modo un poco más sustancial, ¿no? Como que deteniéndome un poco las cosas. Eh, Siento que de alguna forma las urgencias también nos confrontan con los límites, ¿no? Y de alguna forma confrontarnos con los límites también nos propone organizarnos, ¿no? Organizarnos a partir de esa urgencia y a partir de ese límite que empieza a rozar a partir de esa palabra, idea, momento, representación. Eso se me ocurre con mi relación directa con las urgencias. Las urgencias. Retomando ya un último comentario, a propósito de lo que nos acabas de mencionar, nos hablan de una urgencia en la noche. Ando operada, nos dice la Vico, y no me gusta mover mucho. Me urge moverme, me urge danzar y una fiestita. Me urge una cañita. Cada quien tiene sus urgencias de la noche para que vean. Algo nos hace movernos. A mí me resuena mucho esto. La urgencia parece despertar algo de ese movimiento con todo lo que acabas de comentar también. Al final, aunque sea una Ujú. reacción física, aunque sea, ¿cómo sabemos que algo nos incomoda y que algo nos urge? Así sea un peso, un cosquilleo, algo nos despierta, me parece a mí. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, ¿no? De alguna forma es como algo inevitable casi la urgencia, ¿no? Algo que empieza a pujar y que parecería que es necesario como encaminarlo, ¿no? Ujú, Claro, y con este frío, de alguna manera uno se predispone a pensar en bailar y en el movimiento, ¿no? ujú. El frío y el feriado creo que les tiene así como, y nos tiene en general como tratando de movernos hacia algún lado. ¿Hacia dónde será que Ujú. terminaremos moviéndonos? No sé, pero hacia algún lado. Yo te Sabes comentaba, que ujú, sí, cuando te escuchaba la introducción, me ujú, resonó bastante esto que mencionabas de una moral basada en el equilibrio. Me quedé pensando, ¿no? Y lo asociaba con el imperativo kantiano, ujú, esto de que, y que se ha difundido bastante, ¿no? Esto de que de alguna forma nuestro modo de actuar debe ser en razón y teniendo en cuenta algo que haría el otro en nuestro lugar, ¿no? ujú. Es decir, de alguna forma hacer lo que el otro haría si estuviese en nuestro lugar, ¿no? Y pensar en eso para nuestro proceder. Asociaba esto con el equilibrio, ¿no? Entonces, claro, pensaba que por ahí de más o menos hace 200 años parecería que de alguna forma el modo de pensar tiene alguna continuidad hasta nuestra época, ¿no? Es decir, de alguna forma en nuestro actuar está muy presente la relación con el otro, ¿no? Y eso nos ayuda tanto como para equilibrarnos internamente y de alguna forma interpersonal, pensaba también. Ujú. A propósito de lo que acabas de mencionar y como para dejarlo abierto, esta relación con el otro que también va a aparecer en el tema de lo urgente, voy a hacer lectura algo que te mencionaba antes y que aquí ya lo conocen bastante, que es la pregunta abierta que hice esta semana. Que como te comentaba es, ¿qué es urgente en la actualidad? Y ahí me vas a decir tú qué piensas al respecto, pensando desde este primer planteamiento que acabas de soltar, ¿ya? Porque mucho va a ir por ahí. Entonces, vamos a ver. Te voy a hacer la lectura de las respuestas y ahí me cuentas qué piensas. La primera Ujú. respuesta es que lo miren a uno. Parece que eso es urgente en la actualidad para nosotras y nosotros. Que me Ujú. ame, el amor propio, que me vengas a visitar, eso me decía una amiga. Salud mental, sobrevivir o tratando de vivir, dinero y diversión,
paciencia, recursos, salud mental nuevamente y compañía honesta, empatía, límites y estado de bienestar, la alteridad, control y dinero, revolución para mejor distribución de recursos y cuidado ecológico, intentar ser humano. Y ahora vamos con una respuesta un poco más, bueno, otra corta y una más larga. La lealtad y $1 millón. A mí también me encantaría $1 millón. Por ahí decían el altruismo, pero en dos sentidos. El primero lo dice Freud en El malestar en la cultura, es la imposibilidad de cumplir el imperativo amar a otros como amar a sí mismo. Entonces los individuos están condenados a trabajar como Sísifo y se están bueno, y se está en neurosis perpetua porque no se puede llegar a amar plenamente a los otros igual que se ama a uno mismo. ¿Y cómo será eso de amarse a uno mismo? Partamos de ahí. De ahí que a los sistemas de control de masas, religiones e ideologías apliquen este imperativo ético porque mantiene al individuo ocupado en una odisea imposible, neurótico e incapaz de hacer algo por su autodesarrollo. Ni pensamiento propio, solo la convicción de estar en lo correcto por virtud de su altruismo, que me parece que eso también nos remite a la relación con el otro. En el segundo sentido, la vez que uno está trabajando en sus propias cosas, respetar a la humanidad y cultivar la empatía. Otra respuesta era la honestidad, otra conseguir un trabajo con un sueldo digno, urgencia sobre urgencia, salud física y mental, trabajo estable, las personas, creo, decían finalmente, lea la larga lista de cosas que cada quien considera urgentes. ¿Qué piensas de estas respuestas y el resonar del otro en estas respuestas, ya que lo mencionaste? Me parece que son respuestas bastante interesantes, ¿no? Y de alguna forma casi como automáticas, ¿no? Y que creo que le hemos pensado, las hemos tenido en cuenta más de un día a la semana, ¿no? Me quedaba pensando en esto de que es urgente y es urgente que me miren, ¿no? Ujú, Entonces, claro, pensaba cómo de alguna forma, a partir de alguna época, uno no existe o una obra de arte no existe si es que no es en presencia del otro, ¿no? ujú, Algo así como, no sé, pienso hasta en el ámbito, o sea, más folclórico, más coloquial, de alguna suerte que se retrata esta idea en cómics, en series de la cultura pop, ¿no? Se me vienen algunas. Eh, y claro, ¿no? Parecería que de alguna forma estar solo en tu casa te predispone también a un número particular de urgencias, ¿no? ujú, Parecería que lo urgente de alguna forma se juega también a partir de algunas variables, ¿no? Me llamaba la atención también cómo se jugaba también en esta pregunta empezar a hablar sobre el altruismo, ¿no es cierto? Sobre el amor al prójimo, sobre deseos, sobre anhelos, ¿no? Como dinero, diversión. Parecería que lo urgente de alguna forma colinda también con lo necesario, comparte también algún redondel, ¿no? Con los anhelos, con los deseos, ¿no? De alguna forma parecería que no puede ser una disyuntiva desear algo y que no te sea urgente también eso, ujú, ¿no? Parecería que algo de apremio, algo de de alguna forma algo que está pujando y que es necesario aprenderlo está presente, ¿no? Me llamaba la atención eso en las respuestas también. Y bueno, me quedaba pensando también en esto, en esto que colinda entre el deseo, la urgencia, la necesidad, ¿no? Como esta acotación de algún compañero que mencionaba esto alrededor del altruismo y la imposibilidad de amar al otro, ¿no? Eh, entonces, claro, me pareció muy interesante, ¿no? Cómo les llevó esto también a asociar, ¿no? O parecería que es una urgencia amarse a uno mismo, amar al otro, pero a la vez también es bien difícil amarle a ese otro que también nos trata mal, que a veces no nos cede el asiento en el bus, o que, no sé, ¿no? Ese otro tan distinto con el que nos encontramos en la calle y también nosotros mismos, ¿no? Como de alguna forma hay una suerte como de otredad en la relación que tenemos con nosotros, ¿no? A ujú. veces es muy soportable la imagen en el espejo, otros días es insoportable. Eh, Me pareció bien interesante toda esa amalgama de respuestas, ¿no?
Y me quedo pensando, ¿no? Me imagino también que cuando hablamos en nombre de la urgencia, a veces podemos hablar en nombre de las necesidades, ¿no? Y a veces estamos hablando en cambio en nombre de los deseos más profundos, ¿no? Según veía un poco, revisando la etimología, urgencia se relaciona con algo que tiene algo de apremio, ¿no? Algo que urge, ¿no? Algo que es necesario de alguna forma gestionarlo, subjetivarlo, ponerlo en representación, ¿no? Es algo que se presenta como un enigma y en tanto se presenta como un enigma, el trabajo, al menos que se hace en salud mental, parecería poner ciertos representantes, ciertos significantes para que la otra persona empiece a subjetivarse, ¿no? Ujú. Y eso que antes era un enigma, ahora venga a ser, quizás sigue siendo un enigma, pero de alguna forma ya hay ciertas coordenadas, ¿no? Para poder ver este fenómeno, este enigma que se nos presenta. Eso asociaba un poco con las respuestas tan variadas que había. Ujú. Yo pienso igual, como para agregar algo, de hecho, bastante puntual en relación a lo que acabas de decir del desear ser mirado. Parece mucho también el cómo quiero ser mirado, incluso en la dinámica que se plantea en el altruismo. En cada una de estas posiciones hay este juego de reconocimientos. Y voy a citar un ejemplo que va a resonar por ahí, porque aquí lo han citado bastante, que es el famoso gosteo, cuando en cambio del orden de la urgencia responder o no responder, la famosa pregunta de la modernidad, al menos de la modernidad tecnológica, con toda la Ujú. neurosis que despliega. Dejarlo suelto como un ejemplo que va a resonar por ahí, pero ¿por qué hablan bastante del gosteo? Y pensaba mucho cuando leía estas respuestas sobre estas otras dinámicas donde la mirada es un asunto directo y con todos estos verbos Ujú. que la tecnología trae, ya que estamos hablando también un poco de la actualidad. Parece que deseamos ser mirados dos de una manera particular y eso resulta del orden de la urgencia. Eso es lo que a mí me resonó mucho en estas respuestas. Ahora, a propósito de lo que acabamos de mencionar, pensando en esto, pensando en tus experiencias personales, en tus experiencias profesionales y en general en los estudios y lecturas que se pueden dar alrededor de este concepto, te pregunto, ¿qué es la urgencia? ¿Cómo podemos definir? Bien, ¿sabes qué parece? Estaba revisando un poco de bibliografía. Uh -huh, Bueno, me encontré con una investigación que hicieron en Buenos Aires de un hospital monoclínico de psiquiatría, ¿no es cierto? Así como en los hospitales generalmente hay un área uh de -huh, urgencia, ¿no es cierto? Donde están los médicos y de alguna forma proponen un modo como para uh gestionar -huh, esto que urge, ¿no? Que necesariamente hay que hacer, hay que intervenir, ¿no? Que de alguna forma llama a, a intervenir y en nuestro caso llama también a interpretar, uh -huh. ¿no? Digo interpretar para proponerle una suerte de muletillas en eso que parece un enigma, ¿no? Es justamente una psicoanalista que hace esta investigación en la ciudad, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, proponía que la dimensión de la urgencia es una dimensión subjetiva, ¿no? Que no se produce sin pensar en un otro con mayúscula y un otro con minúscula, ¿no es cierto? Una persona como semejante con la que nos encontramos en la calle y el otro, en cambio, que representa desde la cultura, las Uh-huh. instituciones, etcétera, ¿no? Entonces parecería que la urgencia tiene que ver con el otro, ¿no? Ya sea porque el otro la provocó, porque el otro la contiene, porque se juega algo en el ámbito imaginario. Entonces la urgencia es entendida en una suerte de metáfora como un grito, ¿no? Un grito en tanto una acción lógica por fuera de la palabra, ¿no? Algo que de Uh-huh. alguna forma no ha sido tramitado aún con la palabra, ¿no? Algo que no le encontramos nombre, ¿no? Algo indecible, ¿no? Y que de alguna forma se traduce en angustia, en sudoración, en variados síntomas, ¿no? Entonces se transforma en un llamado en tanto el analista, constituido como otro, acusa un recibo, ¿no es cierto?, de justamente de esto que no se está tramitando, ¿no? Eh, Eso se me ocurre como un concepto, como una noción así bastante abreviada, ¿no? No sé cómo te suena a ti, Vanessa. Yo pensaba en algunas cuestiones, pero era una pregunta que creo que me parece, o es un lapsus, porque aquí hay un conteo de lapsus que tenemos de vez en cuando, ya que nos encanta equivocarnos con algunas palabras y olvidarnos otras. O hay por ahí un lapsus, o por ahí hay una falla de tipeo. ¿Un antónimo será de urgencia? Lo que están preguntando. ¿Qué sería lo contrario a la urgencia? Ujú.
Es una buena pregunta, ¿no? Em, Teniendo en cuenta la descripción, ¿no? Y la etimología, apunta a algo que urge, ¿no? Si pienso en una antípoda, en un antónimo, sería algo que de alguna forma no implique o que no apremie el tiempo, ¿no? Eh, Ahora mismo no se me viene Ujú. un antónimo, ¿no? ¿Se te viene tal vez a ti algo a la cabeza que implique un reaccionar con holgura, con tiempo, no sé, No, parsimonia? lo que se me viene en la cabeza, no sé si es un antónimo, pero en todo caso, un particular que parecería oponerse, pero no se opone, porque al final también entra dentro de las referencias de la urgencia, me parece, a mí al menos de la atención, es la paciencia, la pasividad, como algo que nos empuje más a la inercia. Por eso me gusta traer la palabra equilibrio dentro de la actualidad. Por ahí también el equilibrio, aquello que no se mueve Ujú, hacia ningún lado y por ende no nos hace movernos. Por ahí me suena algo de eso. mm, Algo de ujú. eso. Uh Sí, yo pensaba en algo como cuando es parsimonioso, ¿no? Como -huh. parecería que es casi como que hay alguna pulcritud en el movimiento, o quizás la calma puede ser, pero pienso si es que ya la absolutizamos a la calma, puede ser como una lentitud. eh, sí, creo que por ahí puede ser algún antónimo, ¿no? Uh -huh. Em, no sé por qué se le habrá ocurrido esa pregunta a la persona que nos escucha también. Ahí como para dejarlo suelto, que sí me dejó Sí. así como pensando. Yo, a propósito de este concepto, antes de seguir con la próxima pregunta que también nos plantean, te comentaba el tema de cómo yo trabajé para esta ocasión un texto de Basols, que de hecho es un discurso que les voy a dejar el link para las recomendaciones de la noche, sobre el sujeto hablante, el cuerpo del sujeto hablante y la urgencia. Entonces, él hablaba mucho de cómo el concepto de urgencia nos remite al problema de la temporalidad, como esta condición creada para organizar y también como escenario de la causalidad, pensando el tiempo desde estos dos lugares, ¿no? El tiempo sería como esta ficción del lenguaje que nos remite a otros dos conceptos que son como bastante fregados, que son la idea de la finitud y la infinidad, que son, creo, también problemas existenciales fundamentales. ¿Quién no ha pensado en el origen de todo y en el fin de todo, ¿no? La muerte, eso que nos tiene creando rituales y creando experiencias y creando otras definiciones y que nos vuelve la vida a veces un poco más jodida. Ahí, alrededor de eso mencionaba Basolso, hace una lectura que dice, bueno, trata de resumirla así, ¿no? Menciona sobre esto de que principalmente esta idea de la caducidad alrededor del cuerpo, y que ese sería el problema fundamental de la existencia, el cómo preservarnos, el cómo seguir, y que eso que pone en cuestionamiento viene a ser una problemática. Y ahí menciona los tres problemas fundamentales que Freud va a trabajarlos en algunos momentos, y es el problema del mundo, los otros y el cuerpo, que es eso que nos quebranta y que nos remite al miedo de que todo termine, de que deje de funcionar, a la incertidumbre de este quebranto. Entonces, por ahí, por ahí me resonaba mucho a la urgencia como un lugar de ruptura, que nos Ujú, acelera, que nos acelera porque pone en cuestionamiento estos lugares. Eso era lo, ujú. lo, que, lo, te, lo que te comentaba antes y que me tenía así como pensando, si eso es la urgencia, ¿por qué respondemos a esta aceleración? Y con más aceleración, creo muchas veces. Porque viene a ser proporcional, porque viene a ser amiga de la crisis, creo yo. Por ahí igual nos dicen algunos comentarios antes de ir a la pregunta. Por ahí Ujú. le veo al Franco, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Buenas madrugadas, creo que por allá el mañana ya llegó. Y dice, si no es algo urgente, sería algo que se puede esperar, la espera, y se mató de la risa. La espera que no desespera puede ser, plantearon otra posible antónimo, la espera. Muy probable, creo que me, Ujú. me, me, me resulta más cercano. ¿Qué piensas tú? Sí, ¿no? Parecería que en la urgencia no se juega mucho tiempo, ¿no? Parecería que hay que decidir sobre el tiempo o que el tiempo nos decide más bien, ¿no? Me quedé pensando en esto que mencionabas también de la ruptura, del quiebre, cómo lo leías desde ahí a la urgencia. Pensaba que Freud hablaba en algún momento de la urgencia
como para dar cuenta de una ruptura en la homeostasis, ¿no? Es Ujú, decir, algo que pasa en el cuerpo, ¿no? En esa continuidad entre cuerpo y mente, parecería que algo se produce un bache, se produce de alguna forma un quiebre, ujú, ¿no? Y claro, él ubica el cuerpo como un recorrido pulsional, ¿no? Entonces, digamos que se pierde esta homeostasis por una abolición momentánea del principio del placer, ¿no? ujú, Digamos que de alguna forma el principio de realidad se presenta enmarcado o encarnado con algo real que de alguna forma hiende o de alguna forma estorba, molesta, genera cierto, sí, de alguna forma el principio del placer se ve de alguna forma boicoteado o se me ocurre ajá, la metáfora de un bache, ¿no? Entonces, claro, se empieza a operar el aparato psíquico a partir de otras variables, ¿no? Asociaba eso con la cita que mencionabas de este autor, ¿no? ujú. Igual, a propósito de eso, de las rupturas, se me vino una pregunta a la cabeza que no la tenía como muy planteada, y es que, ¿será que esto de ser, y pensando en un tema evolutivo también, en el lugar del lenguaje, en el lugar de las prácticas que se desprenden del lenguaje, de llegar a ser sujetos, sujetos de esta globalidad y todo lo que implica eso, será parte de la urgencia el llegar a ser sujetos como tal y sujetos de la cultura respondería a algún tipo de ruptura, de problema fundamental? Mm. Qué interesante, ¿no? Eso de a quién le urge que alguien entre al lenguaje o que entre a la cultura, ¿no? Eso quizás a los padres, ¿no? Como que de alguna forma en esta vinculación con el otro Ujú, parecería que les puede urgir o no que su hijo entre a una institución, pero para esta institución tiene que cumplir con necesidades y con características que son suficientes, ¿no? Para que ujú, pueda considerarse como estudiante, como un hombre o como una mujer, ¿no es cierto? De alguna forma parecería que siempre está en relación con el otro, ¿no? O sea, ¿para quién ujú, le es urgente, ¿no? Porque incluso para que a un niño algo le sea urgente es en relación con un otro, ¿no? ujú, Ya sea en el ámbito de divertirte, de entretenerte o de las imposiciones de la cultura, ¿no? Como tienes que vestir así, tienes que comer esto, tienes que usar tales palabras, ujú, ¿no? Parecería que no se puede pensar lo urgente sin la relación con el otro, ¿no? ujú. ¿Para quién será urgente que existamos? Dejo abierta esa pregunta y voy a continuar con el resto de preguntas. Por ahí nos hacen otra pregunta, Suncos Bisutería, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Era quien hacía una pregunta previa y es, ¿cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? Mm. Esa me parece una gran pregunta. Creo que quizás eh, en el aspecto médico como que está más zanjado, creo, ¿no? Ujú, Pero pienso en el ámbito de la salud mental. Parecería que lo emergente está más en el ámbito de lo que se presenta, ¿no? De lo contingente, de lo que trae la realidad, ¿no? Y ubico más la urgencia ya como un modo de gestión, ujú, es decir, en hacer con eso que emerge, que pulsa, que está ahí de alguna forma convocando o direccionando al sujeto, ¿no? ujú, Veo que la emergencia quizás es un modo de gestionarlo, ¿no? ujú. ¿Qué se te ocurre a ti, Vanessa? Yo creo que alrededor de la emergencia y a propósito de lo que acabas de mencionar, se me ocurre la cuestión del acto, el lugar del acto y el acto ya desestructurado, si queremos usar alguna palabra, que ya no va por lo que llamaríamos como común y típicamente impulsividad por aquí, actos impulsivos Mm, y no solo impulsivos, desencadenados de un lugar que sería lógico, simbólico, organizado. Entonces, aquí tenemos se me ocurren crisis específicas de casos específicos, en momentos específicos, como un berrinche. El ujú, berrinche, que es un lugar cotidiano para quienes han trabajado con niños, adolescentes, adultos, porque los adultos también hacemos berrinches, ojo. También se nos suelta por ahí algo y nos angustia. El berrinche es básicamente una forma de crisis. Y ujú, ese rato, incluso pensando en el aspecto de lo social,
Lo que quieres es que desaparezca ese berrinche. Por ahí me resuena bastante la emergencia. Por esas Ujú, cosas que en ese momento causan algún tipo de angustia, no solo a quien digamos, no sería personificar, a quien vive desde esa posición, el acto en sí como el otro que lo está acompañando, lo está mirando, y que le causa angustia también eso, y el intentar ujú, sostener y demás, versus lo urgente que puede por ahí mantener, bueno, que puede por ahí ser esto que nos empuja hacia algún lugar. ujú, Ajá. Por ujú. ahí igual aparece mi querida Katy Río Frío, te mando un saludo y un abrazo muy especial y dice, hoy tuve un berrinche, gracias por las confesiones de la noche, que nos ayudan a ejemplificar también. Ujú, ujú. Pensaba que en la medicina justamente la eh, emergencia de alguna forma implica que existe un peligro, ¿no? Una amenaza que atenta contra la vida de la persona, ¿no? Es decir, algo que es inminente. Y digamos que en la urgencia no existe aún este peligro inminente, ¿no? Se trataría de que hay un periodo como de tiempo en el que aún se puede gestionar algo, ¿no? Entonces pensaba que también puede ver con el grado, ¿no? Con el grado de alguna forma, con el grado de peligro, de riesgo que tenga el paciente, ¿no? Creo que por ahí puede ir también, nos ayuda a pensar un poco estas dos palabras en el ámbito de la psicología, ¿no? Eh, en algún momento hay algo que cuando ya es una emergencia parecería que está en riesgo la vida de la persona o de su familia o está en peligro alguien de su trabajo o de sus círculos más cercanos, ¿no? En la urgencia parecería que es un grado anterior, ¿no? Que aún se puede de alguna forma contar con algo de tiempo y gestionarlo al menos por varias vías, ¿no? Pensaba eso también. Antes de cerrar el tema del berrinche nos hacen una pregunta, o más bien una confesión, como hoy me puse a llorar por angustias, ¿es un berrinche? No necesariamente. ¿Tú qué piensas de eso? Me parece súper interesante cómo de alguna forma se trae a colación este término de la angustia, ¿no? Porque, si no me equivoco, si bien Freud, ¿no es cierto?, ubicaba Ujú, de alguna forma la urgencia en el ámbito pulsional, ¿no? Y en el recorrido del cuerpo, pensándolo desde el ámbito pulsional, Lacan, en cambio, lo lee a partir la urgencia en tanto una emergencia de un real, ¿no? eh, justamente cómo se presenta esto y el síntoma es la angustia, ¿no? Es decir, ujú. algo que no se puede tramitar en el ámbito de lo simbólico y lo imaginario y que se transforma en un síntoma ya del cuerpo, ¿no? Que viene a ser como la angustia, pensaba, ¿no? Entonces, sí, creo que el comentario del berrinche, ¿no es cierto?, que trae a colación la angustia, creo que nos da para hablar también. Ujú. Pero eso sería como para otro espacio completamente nuevo Ujú, alrededor del berrinche. Lo voy a tomar en cuenta, lo voy a dejar por ahí para otro momento. Hay otro ejemplo que creo que nos abre campo a plantear otro lugar de la angustia, ahí está. Vamos con el primer lapsus, bonito eso. Lo que dicen oralmente los jefes, dicen esto, es urgente, no ya como una demanda de lo urgente desde el otro. ¿Qué piensas al respecto? pienso que no me queda tan claro. O sea, lo que dicen los jefes cuando están en el trabajo, esto es urgente, que viene ese urgente acompañado de una expresión, o sea, como de severidad, me parece que va por ahí. Ujú. Ujú, Em, sí, ¿no? De alguna forma, algo que también mencionabas tú en la introducción, ¿no? Como que de alguna forma, esta inclinación al equilibrio, como que yo la engarzo y la relaciono también con la producción, ¿no? ujú, Como que de alguna forma hay un imperativo de produce, ¿no? De no pares de producir, incluso de produce tu propio cuerpo, ¿no? Usa tal maquillaje, usa tal rímel, usa tal ropa, de alguna forma hay este imperativo de producir y eso parecería que también hace una variable que se relaciona con justamente con este equilibrio, ¿no? Entonces,
en el ámbito del trabajo, pienso que se traduce como, de alguna forma, lo urgente, como proporcionalmente con cuán productivo se puede ser, ¿no? Entonces, pienso un poquito desde ahí, ¿no? Ujú. Porque finalmente, como decíamos, nadie se va a morir, ¿no? Si es que no se hace ese trabajo, ¿no? Si es que no se genera de alguna forma un minuto antes, un minuto después. Claro que hay trabajos que tienen de alguna forma se está jugando más o menos en los distintos trabajos, ¿no? Pero de ahí pienso en esa necesidad como en la gente en el tráfico, ¿no? Porque quieren llegar un minuto antes, un minuto después, pero les urge, ¿no? Les urge y se traduce de alguna forma en el pito o en expresiones de entre un conductor a otro. Pienso que de alguna forma esto que urge eh, se presenta en un momento, está como engarzado con algo anterior, ¿no? Como en el pasado, como que de alguna forma no se presenta de un modo espontáneo algo que nos urja, ¿no? Sino que parecería que ya venía pujando hasta que el vaso está por derramarse, ¿no? Como que Ujú. se va llenando, se va llenando. Eso asociaba ahora con lo que mencionabas, Vanessa. Ujú. Me gusta cuando se identifica con los ejemplos que ponen ustedes mismos. Por ahí alguien agrega, muchas veces no es urgente, pero igual se ponen agresivos. ¿Qué demanda será la demanda urgente? Se me ocurre con esto de los jefes. Igual como para dejarlo suelto, ¿no? ¿Qué demanda actual tiene que ser esto del orden de lo casi fin de los tiempos? En relación a lo que acabas de decir sobre la producción, pensaba en algo que dice Basols, justamente en este juego entre finitud e infinitud, que va a poner la actualidad en bandeja, no sé si en bandeja de oro, pero al menos para desprenderse un montón de actos humanos desde esta posibilidad o imposibilidad de ser para siempre con el mundo. Toda todas las industrias que surgen para responder a esta urgencia, desde el tema de cremas antiarrugas, maquillaje, tintes de cabello, estéticas dentro de la moda, el tema de las cirugías cosméticas, vamos a estar tratando de mantenernos, experimentos, la ciencia va a responder mucho alrededor de de buscar el santo grial y la eterna juventud y la eterna vida. Estamos dentro de esto, ¿no? Y hasta qué punto el producirnos y producir viene a ser esto, ¿no? Siendo dentro de la lógica capitalista y adelantándome un poco a la siguiente pregunta, que voy a acelerar un poco más, el ser sujetos de la producción y el inscribirnos dentro de la lógica de la producción hace que sea urgente lo que el jefe dice, hace que esta dinámica sea válida y que nos remita a nuestra propia existencia como seres que producen dentro del trabajo. Este cuerpo que trabaja, este cuerpo que también trabaja para consumir, básicamente, dentro de esta dinámica. Y eso nos abre como un montón de campos, creo. Mm. Sí, qué interesante esto que mencionas. Pensaba también cómo hay ciertos dolores, ¿no? Por ejemplo, a mí me anda doliendo últimamente la muñeca, Uh -huh, pero siento que no es algo urgente, justamente uh porque -huh, en la relación con el otro aún no ha sido algo necesario, ¿no? Es decir, siento que este dolor va a ser de alguna forma ya necesario y va a ser urgente aliviarlo uh -huh. cuando me vea precisado por el otro, ¿no? Entonces pensaba también en la clínica cómo hay dolores que uno los sostiene, sufrimientos que los sostiene eh, por días, semanas, meses, incluso hasta años, ¿no? Hasta que en un momento, en un instante, se hace algo urgente, Uh -huh. algo que generó malestar y que es necesario gestionarlo, ¿no? Justamente ese dolor, ese sufrimiento pasa a ser insoportable cuando el otro de alguna forma lo ve así, ¿no? Y en esa relación algo impide que se intercambie, ¿no? Uh Y -huh. pienso no solo en estos síntomas como dolor, sufrimiento, angustia, sino también pueden ser con otros modos de relacionarse, ¿no? Que en un momento no implica mayor malestar o no hay mayor urgencia en transformarlos o cambiarlos, ¿no? Sino que es cuando el otro justamente en esa relación nos hace caer en cuenta que esa actitud que tenemos le resulta molestoso, esa idea empieza a cavilar, ¿no? Ya empieza a tener fuerza, empieza a tener cada vez más fuerza hasta que ya urge, ¿no? Uh -huh.
asociaba eso cuando mencionabas de alguna forma las empresas cosméticas, ¿no? Que de alguna forma en otras épocas empujaban y urgían hacia otro lado, ¿no? Hacia donde apuntaba, hacia otra dirección esa veleta, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma se va a relacionar también con algún ideal, ¿no? O sea, hay ciertos ideales que se sostienen en la relación con el otro, ¿no? En la relación de pareja, ¿no? Y por ahí queremos que nos miren, pienso, o por ahí en la relación con el otro es necesario para que nos vea como un igual, que seamos altruistas, ¿no? Entonces, claro, pienso que también se va a relacionar con algún ideal, ¿no? Ujú. No sé cómo te suena esto que te comento, Vanessa. Yo creo que pensando, me quedé igual hipnotizada con un comentario. Yo primero voy a leer ese comentario porque veo que lo del trabajo les resonó mucho con el tema de lo urgente. Y es de esto de, es que eso de elaborar por resultados vuelve todo urgente. Y pensaba dentro de estas dinámicas humanas que algo del reconocimiento va a ser calificativo. Por algo existen adjetivos calificativos, está ahí, le dimos el lugar de la calificación a aquello que nos atraviesa, que es el lenguaje, tiene algo de eso también. Entonces, se me ocurre que esto de ser validado, ser reconocido, viene con una carga calificativa para cada ser humano, ¿no? Adjetivos como bonito, feo, deseable, indeseable, que ya es como súper despectivo dentro del imaginario. Pensarnos también dentro de ser deseable en un trabajo, qué características tiene. Hay toda una performática alrededor de aquello que debe ser elegible, puede ser elegible dentro de estas dinámicas, elegido como alguien altruista, alguien bueno, la dinámica del bien y el mal dentro del orden de la urgencia. Es el mantenernos, la preservación, la idea de la preservación dentro de las dinámicas. Me resuena eso, bastante me resuena. Incluso con el ejemplo que pegó un montón. Yo veo que se identificaron un montón con eso. Ujú, Sí, esa frase estuvo bastante potente, ¿no? ujú, Eh, el trabajo por resultados, ¿no? De ujú, alguna forma parecería que el empleado o la persona que está en esa fábrica, en ese hospital, ¿no es cierto? En esa clínica, en este lugar en donde cumple su trabajo, parecería que finalmente lo que representa para esa institución, lo que representa para su jefe y para su ámbito de trabajo va a ser algo que va a depender del día a día, ¿no? Que va a depender de los resultados, ¿no? Es algo, de alguna forma, una percepción, una idea que tenemos de ese trabajador va a ser siempre inacabada, ¿no? Porque va a depender de los resultados, pensaba, ahora que lo asociaba, ujú. ¿no? Entonces, claro, es como que de alguna forma una evaluación constante que de alguna forma nos mantiene en esta oscilación, ¿no? Yo pienso igual con el tema de los resultados. Yo creo que igual aquí nos saltamos un montón de preguntas que ya se incluyeron, ¿no? Como qué lugar tiene al final la urgencia en la actualidad, por aquí está sonando un montón. Pero creo que esta idea del trabajo por resultados e incluso pensando en el tema de cómo se gesta este lugar del trabajador, porque hace 100 años la importancia de que todo sea específico, inmediato, primordial, objetivo, surge en la guerra. A mí me resuena mucho de la guerra. Y la guerra va a producir una nueva forma de pensar la industria. Y pensarnos dentro de la lógica de la industria es pensarnos desde ese lugar del trabajo que nos configura, que a su vez viene a traer esta dinámica incluso con los resultados, que hasta qué punto no se ha dirigido o no se ha ubicado también en la forma en la que hacemos vínculos y en la que hacemos clínica y demás, ¿no? Hablando ya también desde un punto de vista psicológico, psicoanalítico, donde los resultados apremian. Entonces tenemos un montón de moldes en los que hay que llegar como a constituir ciertos ideales que terminan siendo los resultados, ideales de pareja, de amistad, ideales sociales. Tenemos un montón de figuritas en las que tenemos que encajar y que vienen a ser estos resultados, porque ¿cómo sabemos que encajamos dentro de esta lógica? Porque nuestros actos son reconocidos dentro de estas posibilidades. Entonces, ¿qué es ser buena pareja?
que ser, y viene a ser urgente tener que ser buena pareja, buen trabajador, buen amigo, buena amiga. Vivimos desde una moral opresivamente equilibrante, a mi parecer, a veces, y resulta agobiante. Entonces vivimos en el desequilibrio por lograr el equilibrio, porque viene a ser urgente ser equilibrado, porque viene a ser urgente tener que estar arraigado a esta cuestión que no solo nos hace producir, sino que nos vuelve obligatorio el movimiento. Nos vuelve obligatorio tener que pararnos de la cama, nos vuelve obligatorio tener que salir a trabajar, nos vuelve obligatorio tener que salir con amigos, amigas, conocer personas y cumplir este ciclo de la vida. Naces, creces, te reproduces y mueres, porque tienes que ir siempre para adelante, aunque la muerte sea el fin de todo. Entonces, me suena mucho eso, alrededor de esto que se desprende. Porque la dinámica de trabajo me parece que se ha ubicado mucho en la cotidianidad. Es inevitable, ¿no? También pasamos, si pensamos en promedio, trabajando muchísimo en la vida. 8 horas, si es que pensamos en el planteamiento ecuatoriano tradicional, que creo que ahorita nadie trabaja solo 8 horas, pero es eso. Nos domina los resultados y la urgencia alrededor de los resultados. Brutal. Uh -huh. Ujú, ujú. Sí, ¿no? De alguna forma también hay ese mandato, ¿no? Un mandato a producir, un mandato a consumir, un mandato de alguna forma a lo nuevo, ¿no? Eh, entonces esto de alguna forma nos configura también, pienso. Sin embargo, en esta pregunta, ¿no? De cómo se relacionaría o qué vemos ciertas urgencias en la contemporaneidad, en la actualidad. Claro, pienso que por ahí la urgencia ha estado presente en distintas épocas, ¿no? Por ahí lo que ha cambiado es lo que nos convoca como uno, como individualmente, y lo que nos convoca como grupo, ¿no? Lo que nos convoca como más una entidad colectiva, ¿no? Entonces, claro, creo que eso por ahí sí ha habido cambios bastante bruscos, ¿no? Pienso en el ámbito mismo de las mujeres, en el ámbito de los hombres, eh, y también cómo individualmente también las urgencias son distintas, ¿no? Eh, eso se me ocurre por el momento, ¿no? Pensaba también intentando hacer una vuelta desde el ámbito social nuevamente al ámbito más desde el psicoanálisis, ¿no? Pensaba que, claro, ante la urgencia lo que se propone es un proceso de elaboración, ¿no? Es decir, justamente esto que ante un otro se vuelve urgente, justamente es el otro el que le permite un momento de elaboración, ¿no? Y bueno, en psicoanálisis se propone eso, ¿no? Que el otro de alguna forma pueda servir como un puente, como en tanto la escucha le permita dar un salto subjetivo, ¿no? Es decir, en esto que era un enigma, bueno, ponerle ciertas piedritas para que no sea tan enigmático, para que pierda un poco este brillo, para que lo podamos ver desde un montón de lugares, ¿no es cierto? A este fenómeno que se presenta, que no le podemos poner palabras por un momento, ¿no? Que nos quita el aliento y que lo único que podemos hacer es o llorar o sudar o tartamudear, ¿no? Entonces, justamente en esta transferencia con el otro, es decir, en depositar en el otro, en descargar en el otro, ¿no es cierto? Esto que nos ocurre y que alcanzamos a balbucear, esto de alguna forma ya alivia, ¿no? Paradójicamente esto alivia, esta contención produce de alguna forma un salto subjetivo, ¿no? Pensaba también para no alejarme tan bruscamente esto que mencionabas, ¿no? De cómo en esto de trabajo por resultados, ¿no? Parecería que de alguna forma no se da cabida al error, ¿no? No hay cabida para el error, no hay cabida para el equívoco, es decir, lo que pasa tiene que ser ajustado a las expectativas, al POA, pienso, ¿no? De los empleados públicos, a lo que se quiere alcanzar mensualmente, semestralmente, ¿no? Y finalmente en la vida diaria, fuera de este trabajo, ¿no es cierto?, cuantificado, lo que nos encontramos es que hay errores que son más útiles que otros, ¿no? Es decir, de alguna forma vamos a medir nuestras intervenciones por la utilidad que tienen, ¿no? Y esa utilidad la vamos a pensar también en relación con el otro, en relación con nuestra propia vida.
¿no? Entonces, bueno, lo que se propone es de alguna forma la elaboración, ¿no? Y Freud cuando propone esto en alemán existían o existen, ¿no? Varios términos que no voy a pronunciar porque son impronunciables y ya veo más de tres consonantes, me da un poco de miedo. Pero bueno, uno apunta a la reelaboración, ¿no? A la perlaboración. Es decir, algo así como a través de, superando las dificultades, ¿no? Como que implica un esfuerzo. Y esto nos convoca a otro concepto, que es el concepto de resistencia, ¿no? Como de alguna forma en esto que es urgente, que nos trae el otro, que nos muestra Ujú, que existe una urgencia, nos damos cuenta que sí, que podemos elaborar, que podemos poner de alguna forma cierta suerte de escalinatas, de puntos para enfocar este problema, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo, ¿no? ujú. Entonces, aquí trae a colación el concepto, creo que es de alguna forma coherente traer el concepto de resistencia, ¿no? Tanto Freud como Lacan van a ubicar que justamente en este proceso analítico, cuando la persona está elaborando, ¿no? Elaborando algo que pudo de alguna forma ser penoso, algo que fue traumático, algo que de alguna forma dejó cierta marca en el sujeto y el sujeto lo empieza a elaborar, se presentan ciertas resistencias, ¿no? Bueno, nosotros en español para elaborar tenemos pocas palabras, ¿no? Pero podemos pensar que en alemán también hay otras palabras que apelan más a asimilar, ¿no? A digerir, a metabolizar, e incluso a metabolizar con el otro, ¿no? Ujú. Porque hay cosas que por ahí no se pueden digerir si no es en compañía de otro, ¿no? O sea, a veces son cosas que por ahí para martizarlas es necesario que contemos con el otro que nos vaya comentando un poco, que nos devuelva esta mirada, que nos devuelva algún comentario, ¿no? Como por ahí decían catarsis también. Esto se me ocurre, ¿no? Para empezar a engranarle un poco en el aspecto más clínico. Ujú. Igual hay impases en la vida cotidiana que se cortan cuando uno los comparte con un otro, ¿no? Se me viene a la cabeza un Ujú, ejemplo así súper, más bien revelar algo. Está súper angustiada porque por ahí hicimos yo tengo dos hermanas, por ahí hicimos una travesura compartida, una de ellas se tatuó, la menor. Y pensábamos que íbamos a mostrarle a mi papá. Hasta ahora no sé qué pasó, pero no pasó nada grave. Entonces íbamos pensando en que nos iban a cachetear nivel los tres chiflados. Nos iban a cachetear en fila. No pasó nada. Fuimos ahí dándole vueltas al asunto un montón. Y el otro termina siendo a veces un límite que cuestiona eso, que nos da las vueltas en la cabeza, creo yo. ujú. Antes de irnos justamente ya a esa última parte, respetando el tiempo que nos queda todavía, voy a leer un último comentario. Por ahí aparece mi querido Diógenes Santi, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Dice feliz Halloween. Ahí veo que están recordando estas fechas que veo que por aquí sonaron. Por ahí veo que había mucha atención este año a eso. Y Fercha dice catarsis. Sí, bienvenida, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial alrededor de lo que acabas de mencionar. Como respetando el hecho de que nos queda 7 minutos y nos saluda Fercha, dice hola, te hago una pregunta, ¿no? Pensando incluso en este lugar de los resultados, de alrededor de un espacio más clínico, de un espacio más terapéutico, si queremos pensarlo también desde otro lugar más amplio, ¿cómo pensar un dispositivo alrededor de la urgencia en la actualidad? Ujú, Dentro de la práctica psicológica o psicoanalítica, eso para completar. ujú. Sí, me parece una pregunta súper buena, ¿no? Entre las personas que nos escuchan seguro hay bastantes psicólogos. Muchos han compartido eso, ¿no? Cuando hay un paciente que de alguna forma implica varias urgencias, ¿no? Ya está a veces con cosas que son del ámbito de una emergencia, o que uno siente que no basta estar en la consulta privada con un paciente, ¿no? Sobre todo cuando hay un alto riesgo autolesivo, suicida, ¿no es cierto? Entonces uno lo primero que piensa es en el internamiento, ¿no? Dice, no, esto lo tenemos que separar porque es peligroso para la sociedad, para la familia, incluso hasta para sí mismo, ¿no? Entonces tiene que estar en un lugar aislado y en el lugar aislado es donde se va a mejorar, ¿no? A veces puede ocurrir, ¿no? Pero hay otros casos en los que no ocurre y de hecho que es algo reactivo.
¿no? Cuando digo reactivo es que de alguna forma el encuentro con esta experiencia puede detonar de alguna forma ciertas huellas, ciertas marcas que no estaban de alguna forma activas y que estaban latentes, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesaba también comentarles un poco cómo funcionaba el dispositivo de acompañamiento terapéutico, que es básicamente un hospital ambulatorio en el que no hay paredes ni camas, ¿no? Sino que se intenta acompañar al acompañado en las acciones, en las actividades que son necesarias que la haga, ¿no? Que vaya a la escuela, que vaya al colegio, que vaya a la universidad, que continúe con su trabajo, ¿no es cierto? A veces el internamiento hace que durante 6 meses, un año, desconectaste de todo y bueno, sales y no tienes trabajo, no tienes amigos, tus vínculos están en otras actividades, ¿no? Entonces, este dispositivo lo pienso y de alguna forma me formé también en esto. Me parece menos invasivo y también permite que la persona de alguna forma gestione, resuelva, ¿no es cierto?, su malestar psíquico, pero a Ujú, la vez mantenga continuidad en otras actividades, ¿no? Este dispositivo surge de la antipsiquiatría. La antipsiquiatría no es personas que estaban en contra de los psiquiatras, ¿no? Sino que eran psiquiatras también, pero que querían hacer las cosas de un modo distinto, ¿no? Que por ahí ya vieron más o menos una genealogía, una historia de la psiquiatría y ujú, bueno, se la juegan, apuestan por hacer algo distinto, ¿no? Entonces, en este ámbito de hacer las cosas distintas, se proponen, ¿no es cierto?, intentar trabajar con pacientes psiquiátricos, casos urgentes y casos que son casi emergencias, ¿no es cierto?, ujú. a partir de un dispositivo que no sea tan invasivo y que se pueda trabajar, ¿no es cierto?, de un modo ambulatorio. Entonces, esto se está aplicando, ¿no es cierto?, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, en algunos otros países más, y funciona bastante bien, ¿no? En casos en donde ha habido intentos autolesivos. Entonces, esto surge generalmente de la contingencia, ¿no? Ujú, Una contingencia que llega al sistema de salud, eh, ¿no es cierto? Y se activa, ¿no? A partir de una psiquiatra, a partir de un psicólogo, a partir de algún terapeuta ocupacional, ¿no es cierto? A partir de algún terapeuta de lenguaje que se da cuenta que no, que este trabajo le excede, ¿no? Le excede y necesita algún otro, alguna interconsulta, como se diría, ¿no? Pero una interconsulta sostenida, ¿no? Y también a veces en la consulta nos damos cuenta de que hay ciertas actividades que decimos sería muy interesante que alguien haga esto con un psicólogo al lado, ¿no? ujú. Pero no quisiera ser yo, ¿no? Entonces, justamente ahí uno se da cuenta de que es necesario trabajar con más de un psicólogo, ¿no? Entonces hay casos, sobre todo en psicosis, ¿no? En que justamente esta persona está acompañado al menos con dos acompañantes, ¿no es cierto? Al menos una hora con cada uno a la semana y se trabaja en el vínculo, paradójicamente, ¿no? Volvemos otra vez a la noción del vínculo, ¿no? Se trabaja mucho en el vínculo, en poder que esta persona restituya sus vínculos en la familia, en el trabajo, con sus amigos, consigo mismo, ¿no? También, que no sea insoportable estar solo también, ¿no? Y justamente el acompañante viene a ser como un referente identificatorio, ¿no? Una suerte como de objeto transicional, por decirlo así, ¿no? Eh, una suerte de cierta persona que le presta significantes, ¿no? Que no se abstiene como en la consulta privada, sino que propone Ujú. actividades o incita actividades que por ahí están latentes en el acompañado. Creo que este dispositivo nace, trabaja y se desarrolla en el contingente, ¿no? Tengo varios recuerdos de estar acompañando a alguien y de pronto salía corriendo, ¿no? Entonces, o estábamos en un parque y sus necesidades básicas por la patología que tenía se produjeron. Entonces, el caso empezaba en la urgencia, ¿no es cierto? Se desarrollaba a veces en la urgencia, llega a mesetas, ¿no? Llega a mesetas en las que ya se puede pensar intervenciones clínicas, pero la mayor parte del tiempo se trabaja en la urgencia, ¿no? Sin embargo, los objetivos circundan generalmente en que el lazo, el vínculo, que está muy deteriorado, vuelva otra vez a recuperar, ¿no es cierto?, la consistencia que tenía antes. Eso se me ocurre muy brevemente.
para mencionártelo, Vanessa. No sé si puedo agregar una última pregunta, porque se me viene a la cabeza algo que sería interesante, ya que este es un soporte de lo que entiendo alrededor de estos tiempos críticos, emergentes, de estas rupturas y quebrantos con la cotidianidad dentro de un acompañamiento. ¿Qué es lo emergente y qué es lo urgente que se presenta dentro de este espacio y al que intenta soportar la persona que está en este lugar del acompañante? Ujú. Sí, creo que lo emergente y lo urgente nos puede ayudar también esto que veníamos hablando, ¿no? De la emergencia y de la urgencia, ¿no? Pero digamos que lo emergente, como decíamos, es algo en que ya está de alguna forma puesto en juego o en riesgo la vida del acompañado o del acompañante, ¿no? Entonces, digamos que aquí de lo que se trata es de poner el cuerpo, ¿no? Lo emergente parecería que apela a que el otro contenga, ¿no? No que sugestione, no que interprete, sino que contenga, ¿no? Y justamente en esta metáfora de la contención es interesante las formas, las vías en las que se produce este momento, ¿no? Para algunas personas son los animales un modo de contención, ¿no? Es decir, Ujú. alguien con quien no circula la palabra, pues sin embargo en ese ser yo confío, yo creo, vehiculiza mis afectos, me devuelve algo de mis afectos, me contiene, ¿no? De alguna forma uno ya va depositando más significantes, más representantes, más representaciones, y bueno, uno interpreta y de alguna forma creería también que lo están interpretando a uno, ¿no? En estas respuestas, acción-respuesta, más o menos, ¿no? Pero digamos que en un primer momento en la emergencia de lo que se trata es de contener, ¿no? Una vez que ya hayamos contenido ese vaso que se está derramando, ¿no es cierto? Eso que se está desbordando, ¿no es cierto? Poniendo nuestro cuerpo, y cuando digo poner el cuerpo es a veces una persona que se quiere botar para la calle, ¿no? Y le tienes que abrazar para que no se bote para la calle, ¿no? O alguien que de alguna forma se quiere golpear a sí mismo, ¿no es cierto? O de alguna forma hay una conducta autolesiva en X forma, ¿no? Se despliegan de muchas maneras, no queda más que poner el cuerpo, ¿no? Creo que ante la emergencia es esta como la vía, ¿no? Y que la persona eventualmente vea que ella misma va a tener que contenerse, ¿no? Y para esto, bueno, de alguna forma se trataría también de que de que articule su cuerpo, ¿no? Como un momento en el que puede de alguna forma ponerle el pie a su propio cuerpo, ¿no? Y que en ese momento es necesario que sí, que se contenga, ¿no? Creería más bien que lo emergente va a estar en el ámbito de justamente de la contención, y la urgencia va a estar en el ámbito en que podemos ya gestionar algo, ¿no? En el momento en que ya se pueden poner significantes. Ujú. Lacan va a mencionar en el seminario 1 con respecto a esto de que en la urgencia van a haber ciertos analistas en que optan por la sugestión, ¿no? Y cuando hablo de la sugestión es proponerle significantes, ¿no? Es decir, ponerle palabras en la boca, ¿no? Y esto fuera de toda ética, de toda moral, ¿no? De lo bueno, de lo malo, ¿no? Yo pensaría que más bien lo pensemos en ámbitos de eficacia, de utilidad, ¿no? Ujú. Entonces es inevitable que una interpretación tenga un contenido de sugestión, y también que una sugestión tenga algo de interpretación, ¿no? Sin embargo, Lacan va a optar más por abstenerse y por intentar de alguna forma en estos significantes que empiezan a surgir luego de que contuvimos a la persona, intentar que estos significantes se empiecen a desplegar, ¿no? Cuando digo desplegar es que no se queden ahí achatados, ¿no? Sino intentar preguntar por estos significantes, ¿no? Por este dolor de espalda, por este dolor de cabeza, ayúdale a historizar un poco, ¿no? Por esto enigmático, ¿no? Como quizás que si seguimos escarbando un poco como la metáfora arqueológica nos encontramos con más cosas, ¿no? Ujú. Eso se me ocurre, Vanessa. No sé si quieras agregar algo para ir cerrando. Yo quiero agregar una última pregunta, ya como para Ujú. darle cierre a este encuentro que ha sido como muy interesante. ¿Por qué es importante desde el ámbito de lo mental construir dispositivos que recurran a la urgencia y a la
a las demandas que una urgencia dentro de este orden, que se desprende a muchos más órdenes, pueden presentar. Ujú, ujú. Ujú, Yo creo que es importante porque se presentan, ¿no? Porque son una realidad. Em, Hay suicidios, ¿no? Hay actos autolíticos. De alguna forma se construye esto por una necesidad, ¿no? Y también porque ya ha habido un modo de hacerle frente, pero digamos que ha sido insuficiente, ¿no? O que a veces es necesario un trabajo complementario, alternativo, o que facilite también la propia externalización, pienso, ¿no? A veces cuando un paciente ha pasado por un hospital psiquiátrico, el proceso de externalización también es bastante difícil, ¿no? Digamos que se produjo por un brote psicótico, ese brote psicótico ya se controló, llegó a una meseta, pero que vuelva a conseguir trabajo, que sea aceptado nuevamente en sus vínculos. Es casi como cuando una persona sale de la cárcel, ¿no? Es decir, está bien deteriorada su imagen pública, su imagen interpersonal, ¿no? Entonces, claro, estos dispositivos surgen porque tienen varios modos de ejecución, varias utilidades y también por la necesidad, ¿no? Creo que hay una necesidad que está muy presente, muy latente y creo que eventualmente también hay que formalizarlos, ¿no? Es decir, que ujú. puedan ser constatados en la ley, ¿no? Porque en otros países esto está de alguna forma subsidiado o constatado por el Estado, ¿no? Es decir, es un trabajo al que acceden no solo un estrato de la sociedad, sino casi toda la sociedad, ¿no? Ujú. Eso nada más. Yo creo que ya como para ir cerrando, es importante para mí hablar de la urgencia, primero porque no solo que me trasciende, me atraviesa, sino que me enloquece. Yo creo que ha sido una de las cosas en las que más se cuestiona el quehacer psicológico, al menos cuando uno está empezando, y yo creo que para toda la vida, porque cuando no puedes atender algo y necesitas pensarte desde otras posibilidades dentro de tu quehacer, para mí ahí radica la urgencia, al menos desde mi entendimiento hasta el día de hoy. No sé mañana hacia dónde se vaya a transformar esta percepción. Creo que por eso para mí también ha sido importante darle lugar al espacio. Creo que cuando hablamos de un montón de temas, incluyendo el tema del amor, de la ruptura, del sufrimiento, del dolor, del encuentro con el otro y todo lo que esto implica, aparecen lo que consideramos urgente en ciertas preguntas en lo que mencionábamos antes, en la pregunta abierta, ¿no? ¿Qué me urge actualmente? Que me miren, que me hablen, que me reconozcan, que sepan que existo para cualquier cosa, para cualquier resultado. Entonces, estamos cotidianamente atravesados por este concepto, tanto individual, profesional, colectivamente, tratando de resolver algo de eso, ahora que estamos atravesando un montón de crisis a las que tratamos también de darle ciertas respuestas, sea a favor, sea en contra, respondiendo todo el tiempo a esto. Entonces, me parece que siempre está ahí y que por eso le he decidido dar lugar a esto y te agradezco un montón por haber aceptado esta invitación. No sé si tú quieres agregar algo antes de ir a las recomendaciones de la noche. No, nada más que es un espacio bastante enriquecedor y hasta divertido, ¿no? Puede hablar de un modo más extendido sobre ciertas ideas, ciertos conceptos que surgen en la clínica, que también están presentes cuando uno intercambia algo con amigos, ¿no? Uh -huh, Cuando uno se toma también en serio, a veces las palabras también, ¿no? uh A mí -huh. me pasa eso también, desde cuando juego Scrabble hasta cuando escucho a alguien, ¿no? Como que me doy cuenta que estamos hechos de palabras, ¿no? Y a veces las usamos como sinónimos, ¿no? No digo que esté mal ni que esté bien, ¿no? Pero hay un momento en que lo dejamos de hacer como sinónimos y creo que en ese momento las palabras empiezan a encarnar un poco más en nosotros, ¿no? Nada más que agradecerte por la invitación, Vanessa, y que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Qué gusto, qué gusto. Pero sabes que esto no es Noctámbulo sin las recomendaciones de la noche. Así que te pregunto, ¿tienes alguna recomendación para nosotras y nosotros de esta noche? Bueno, creo que es que uno es un noctámbulo, aprecia habitar la noche, ¿no? Ya sea en su casa o salir de la casa,
Es una persona que parecería que no es diurna, ¿no? No es una persona vespertina, sino más bien como que se concentra en la noche, puede leer en la noche, es como activa, ¿no? Como alguien que nació para ser productivo en la noche, ¿no? Entonces, quizás darles un consejo para que puedan dormir, creo que no va mucho al caso, ¿no? Sino más bien que de alguna forma disfruten la noche, ¿no? Ojalá que se vayan generando más actividades para las personas que son más búhos, ¿no? Pensaba. Al menos que se diversifiquen. A ver, al menos que Ujú. se diversifiquen hacia una variedad más interesante. Yo por Ujú. mi parte tengo dos recomendaciones personales y un anuncio así suelto que les voy a dejar, ¿no? El primero es, bueno, en lo que me basé bastante del trabajo que se ha presentado esta noche, que es de Radio Lacan, episodio 2 del cuerpo hablante y sus estados de urgencia, de un psicoanalista que a mí me gusta mucho en lo personal, que es Miguel Basols. Y de hecho creo que es Miquel Basols con Q. Y también que se vayan a ver una película que en español se llama Perros de Reserva, otra de mis inspiraciones para hablar de urgencia esta noche. Además, y ese sería como el anuncio suelto, les dejo sus recomendaciones de películas, que fue una de las preguntas abiertas de la semana, para que las miren, para que se entretengan. Así que creo que eso es todo por esta noche. Vuelvo a agradecerte un montón y agradecerles a quienes nos acompañaron en esta noche un poco fría y de feriado, donde creo que por ahí el Halloween también se volvió una prioridad. Está bien. Así que nos vemos en 2 semanas para hablar de otro tema, que es el tema de los monstruos. Creo que esto es todo por hoy. Te agradezco nuevamente. Por ahí dice una última pregunta, no puede ser. Ya nos íbamos, pero ¿podemos leer la última pregunta o lo dejamos para otro momento? La podemos leer, sí, dale. Ya, la última pregunta, ya en medio de la despedida, es, en el terremoto del 16 de abril del 2016, ¿urgencia y emergencia se volvió la misma cosa? Mm, una buena pregunta, ¿no? Creo que por ahí este hilo conductor de en la emergencia ya se juega como la vida, se juega algo inminente. Y en la urgencia, de alguna forma, contamos con un poco más de tiempo, ¿no? Digamos que la gravedad es menor, ¿no? Pero sí, seguramente que las personas que estaban ahí vivenciaban eso como un fenómeno, veían que había momentos en que ya estaba en juego la vida de una familia entera, ¿no? Y por ahí algo se podía gestionar con los sobrevivientes, ¿no? Entonces sí, yo creo que se presentaron urgencias y emergencias a la par, ¿no? Ujú. Aquello que se debía atender, aquello que se podía atender. Igual pensar desde un lugar individual. ¿Qué hicieron cuando fue ese temblor? ¿En qué estaban pensando cuando eso pasó? ¿Qué fue el primer movimiento que tuvieron a partir de esta ruptura abrupta dentro del espacio físico? Ahí el mundo nos recordó que nos puede exterminar. ¿A quién llamaron? ¿A quién regresaron a ver? Porque lo urgente y lo emergente se juega dentro de estos ámbitos. Parece que lo urgente Ujú. era lo que hacíamos de inmediatamente, un montón de personas tratando de comunicarse con sus familias y no estaban ahí, tratando de juntarse con todos en la casa. Y lo emergente, ya atender aquello que se jugó con estas vidas que tú mencionabas. Me resuena por ahí la pregunta. Ujú. Como que cuando vivimos en sociedad, ¿no? En las ciudades, de alguna forma, ese caos que es la vida está como más ordenado, ¿no? Como más planificado. Hay un horario de oficina, hay un horario para ir a la escuela, al colegio, a la universidad. Parecería que cuando vemos por la ventana y vemos autos, otras edificaciones, olvidamos por un momento, ¿no? Como el caos que es la naturaleza, ¿no? Como pensaba, no solo la naturaleza es vida, ¿no? Sino que la naturaleza también son inundaciones, terremotos, mala tierra, ¿no? Como de alguna forma intentamos, ¿no? Toda nuestra vida poder contener ese caos, ¿no? Ese caos y por eso es que edificamos casas para que no se las lleve el río, usamos ropa para que no se desgaste nuestra piel, ¿no? Entonces pienso cómo en estos actos de la naturaleza se cae ese velo, ¿no? Ese velo de sociedad organizada, planificada, se cae ese velo y se reestructura, ¿no? Por las personas que de alguna forma quieren hacerlo, ¿no? Y que tienen la energía y las condiciones de posibilidad. Pienso que, claro, ahí lo urgente cambia, ¿no? Porque en el día a día lo urgente no es llegar tarde al trabajo, ¿no?
pero luego de un terremoto ya a pocas personas les interesa llegar o no llegar al trabajo, sino ver que sus objetos materiales, sus personas más cercanas estén aún con vida, ¿no? Ujú. Entonces, claro, parecería que la emergencia se impone a lo urgente, ¿no? Sí. Igual y finalmente como para recordar que hay algo más grande, más allá de la urbe, de lo rural y demás, la pandemia, el COVID. El co- Porque al menos en el terremoto hay como cierto, no sé si es más localizado, al menos puede atravesar un país, puede atravesar una ciudad, puede atravesar un epicentro, pero la pandemia nos recordó que más allá de cualquier estructura social, fantasía social y demás, más que humanos somos carne, y ahí quedábamos. Entonces, Ujú. entre la urgencia y la emergencia siempre se va a contextualizar algo dentro de todo lo que se ubique en este lugar. Creo que me llevo eso, veo que más preguntas para, igual como para dejarlo enunciado, pero yo creo que eso, el COVID nos recordó la finitud, que era este problema de la temporalidad que les hablaba al inicio. Todo lo que nos recuerda que vamos a caducir. ¿Se dice caducir o caducar? Creo que caducar, mal dicho. Pero que vamos a caducar tarde o temprano. Y si queremos o no, pues tenemos que cumplir con cierto repertorio social, ciertas demandas sociales, ¿no? Ser productivos, ser activos, estarnos moviendo, autocuidarnos y todo lo que implica el autocuidado, ese es otro tema que tuvo parte uno, pero yo creo que va a tener parte dos. Entonces, ahí vamos, tratando. Sí, 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 Del pues. fin del mundo y las cosas que nos exceden. Maravilloso, maravilloso. Y ya volvió. Qué chistoso. Para que vean que hay cosas emergentes y urgentes que nos exceden. Por suerte tenía datos para cerrar. Yo creo que la naturaleza nos está diciendo que ya es momento de terminar, pero te agradezco por haberme esperado en este último segundo de corte. Lindo, lindo como para cerrar esto. Creo que eso es todo por Sí, esta sí. noche antes de que otro impasse por ahí nos dé mensajes del universo. Si es que eso es posible, al menos me mató de la risa con este final. Por algo ha tenido que alargarse un poco. Te agradezco nuevamente y yo creo que ahí vamos cortando porque la luz ya me está diciendo que me vaya. Un abrazo gigante, agradeciéndoles a todas y todos los que nos acompañaron hasta el final y creo que eso es todo por esta noche. Nos vemos el siguiente sábado y hasta pronto. Adiós. Gracias, Vanessa, que tenga una buena noche. Chao. Gracias.